Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy, en este especial de curiosidades del universo de Transformers, quiero revisar algunos caos históricos de los antiguos que empezaron a salir a partir del año 1980 en adelante y hacer algunos análisis de qué es lo que estamos viendo, cuáles son las inspiraciones, los nombres, que muchas veces en los caos son cosas espectaculares, así que vamos a verlo juntos en este especial. El primero que quiero mostrarles es este KO, que esto es muy divertido porque es un KO que se llama The Twin Metamorphs y que son Cloudraker y Fastlane, los clones Autobots. Y hay una curiosidad porque, como pueden ver, se trata de los dos robots. Al parecer copiaron el molde prácticamente igual en el caso de ambos. Al centro del blister se pueden ver las armas, que son un total de 4, 2 para cada uno. Se copiaron el calco de las figuras en modo vehículo para ponerlo en el blister. Pero lo más curioso de todo esto es que, como pueden ver, se inventaron un modo combinado en donde están en modo vehículo, el vehículo que es el jet sobre el vehículo terrestre. Yo no tengo estas figuras, así que no sé si esto se puede hacer mediante un port o encajando las piezas de cierta manera, pero la impresión que me da es que los pusieron uno encima del otro para la foto, simplemente para dar la imagen de que hay una característica adicional. No solo se transforman, sino que además se combinan. El siguiente es parte de la época de los relojes. Yo tengo que decir que, siendo de esos años, finales de los 80 y principios de los 90, fue muy famoso el tener disponibles estos relojes que se convertían en distintas cosas y eran muy populares porque tienen que tomar en cuenta que en esa época no existían los teléfonos celulares. Y además hay otra cosa muy interesante, y es que los relojes no eran por lo general algo que fuera considerado para niños. Los relojes funcionales eran cosas de adultos. Entonces, tener un reloj que era un juguete y al mismo tiempo era un reloj funcional, era una cosa que tenía una especie de doble valor, y esto hizo que muchos vendedores se hicieran millonarios importando cualquier cosa que se convirtiera en lo que fuera. Este que están viendo en pantalla, que se llama Robot Time, todo junto, no como Robot Time, tiene la capacidad de transformarse. Increíble, tiene articulación en las piernas y en los brazos, lo que para esa época y considerando que es un reloj era bastante impactante. Ahora, es divertido que el que está en el empaque es negro, pero el de la imagen es púrpura. Aquí hay otro más con el mismo nombre, pero que viene en un blister, y además le pusieron en el blister una imagen de un dibujo que realmente no sé de dónde viene. El siguiente es este, que es de una marca que es Kintel. Este tiene una transformación distinta, como se puede ver los brazos se articulan hacia los costados. Desconozco si es que los podía bajar o no, pero lo que me llama muchísimo la atención de esto es que, si se fijan, en la parte inferior las piernitas están sujetas con un ball joint, o al menos eso es lo que a mí me parece. Y si tenía un ball joint, quiere decir que era una impro en comparación con las figuras originales, porque los ball joints en Transformers se empezaron a usar bastante tiempo después. Aquí hay otro que, si la vista no me falla, se llama Watron o Watchtron, no, Watron dice ahí, Robot Watch. Y tiene la transformación, aquí está en su modo reloj. Estos relojes pequeñitos se encajaban en una base que era la que estaba conectada a la pulsera. Aquí está su forma transformada. Como pueden ver, aquí está el cambio. Y aquí voy a pasar a uno de los más conocidos de los años 80, que es el KO de Blitzwing, que se llama Robot Attack. Como pueden ver, el dibujo es bastante aproximado a lo que vimos en la animación. Viene en el blister en su modo robot, con la torreta de forma independiente, y viene además con los misiles en un blister, y eso es bastante interesante porque a mí me da la sensación de que esto fue plagiado de las figuras originales japonesas en vez de los Transformers propiamente tal. Esto es una curiosidad que quería comentar, que está dividido en dos imágenes. Es un insecto que se convierte en un robot que tiene cierta inspiración en uno de los Transformers originales que se convirtieron desde Diaclone y Microman hacia Transformers, y tiene este modo alterno que están viendo aquí, que es un escorpión mecánico. Toda la zona del torso y la parte de los hombros se parece mucho a una de las figuras originales, y el resto parece completamente inventado. Hay que recordar aquí que muchas compañías chinas o coreanas
copian figuras, en ocasiones copian el molde exactamente igual y en otras ocasiones hacen un kitbash, es decir, mezclan partes de figuras que no tienen nada que ver o a veces simplemente se inventan algo genérico para poder venderlo. Lo siguiente es esto, que efectivamente ya podemos apreciar que es una copia de una figura o que es un Transformer, porque la figura es prácticamente igual. Yo diría que las principales diferencias, independiente obviamente del color, es que tiene la parte del pecho, la parte plateada, que en el Transformer sería transparente por el espacio para el piloto de Microman. Aquí es completamente plateada. A las empresas que hacen KO les encanta el cromo. ¿Por qué? Porque las figuras con partes brillantes venden mucho, son muy llamativas. Lo siguiente es esto, y esta es una curiosidad del diseño que me parece muy interesante, porque es una mezcla de conceptos que están relacionados entre ellos. Es una máquina de construcción, una pala mecánica, pero si ustedes ponen mucha atención hay conceptos mezclados de dos figuras de los Constructicons, que a su vez provenían de figuras japonesas. La zona, toda la parte del torso, el pecho y la forma en que están hechos los brazos es del Bulldozer. Las piernas, sin embargo, son del brazo mecánico, porque si ustedes se recuerdan, el brazo mecánico, las piernitas se doblan hacia la parte de atrás, pero tienen la parte del pie que se gira en vez de extenderse. Y además de esto, la parte de la pala mecánica, que es toda esa zona plateada, es parecida a la del Bulldozer, pero tiene una pala mecánica que se parece más a la pala mecánica que viene a ser la parte del pecho del Combiner. Así que es como que para realizar esta figura mezclaron partes de distintas figuras y las hicieron encajar entre ellas. Es muy interesante que hayan hecho esto porque hay conceptos mezclados de tres Constructicons en una sola figura. Lo siguiente que quiero mostrar es de bastantes años en el futuro, esto es de probablemente finales de los 80 o principios de los 90 más probablemente, y lo divertido es que se llama Brainstorm, es decir, utilizaron el nombre original pero lo cortaron para dar un poco una diferencia con el original, que obviamente es un KO de Brainstorm de Transformer Headmasters, y se copiaron la imagen original que ustedes pueden ver en el blister, y la figura incluye las características originales con otro color completamente diferente. El Headmaster está puesto de forma independiente, le pusieron un color distinto y además el Headmaster, la cara que va a ser del modo combinado es completamente diferente. Y además le agregaron esta sección de la cola que se muestra en el blister en la parte inferior izquierda como un agregado al vehículo original. Lo siguiente que quería mostrar es este vehículo que están viendo en pantalla. Yo lo tengo, pero lo tengo en amarillo, es decir, todo el torso amarillo con algunas partes en rojo, y este fue muy popular a principios de los 90 porque lo vendían como si fuera el nuevo Bumblebee, y como Bumblebee siempre ha sido muy popular se comercializaba de esa manera. Los siguientes son los cassettes. Aquí tenemos al equivalente a Jaguar y a Rumble o Frenzy. Estos cassettes, yo tengo que decir que el de Jaguar lo tengo junto con mis figuras antiguas, y el del Rumble barra Frenzy lo tuve en su momento, no recuerdo si lo tengo o no, y estas figuras eran copias exactamente del mismo molde, pero eran más grandes. En comparación con una figura actual como de War for Cybertron, sería como de la altura de un Legend Class aproximadamente. Eran bastante más grandes y se vendían de forma independiente. Yo recuerdo haber visto estas figuras que las vendían en ferias de artículos y cosas similares sin blister, las vendían de forma independiente y las traían por lotes. Aparentemente en esa época las comercializaban de esa manera y habían en muchos colores diferentes, porque el Rumble barra Frenzy que tuve era de color azul con gris, mientras que este es gris con púrpura, y el Jaguar que tuve era púrpura, mientras que aquí hay uno que es marrón y otro que es verde. Lo siguiente es este robot que están viendo en pantalla, y me estoy quedando corto de conocimientos porque no logro reconocer qué cosa es. Esto es un Power Master o un Breast Master o alguno de la continuidad japonesa, porque la figura pequeña que es de color púrpura que está al medio arriba de la pantalla es de esa generación, es un Power Master, es decir, la figura pequeñita se va a poner en el pecho o debería ponerse en el modo alterno.
Lo divertido es que siento que debería saber qué figura es, pero al mirarlo en modo robot no me logro dar cuenta. Sin embargo, tengo que decir que lo que más me llama la atención es que el molde arruinó completamente la cara blanca que podemos ver al lado derecho de la pantalla, porque es casi una caricatura de lo que habría sido una cara robótica. Esto que están mostrando, que están viendo ahora en pantalla, se comercializó muchísimo. Yo recuerdo que eran 3 vehículos de la época que se comercializaron a principios de los 90, es decir, cuando estaba saliendo la G2. Estos vehículos se comercializaron muchísimo. Aquí se llama The Formulator Force, Make the Mutating Machines that Transform Before Your Eyes. Y aquí se copiaron el concepto de More Than Meets the Eye, pero le pusieron Make the Mutating Machines that Transform Before Your Eyes. Es una forma de llamar la atención y que tenga este concepto de que es como un Transformer pero no un Transformer. Y yo recuerdo que en esos años los vendedores muy astutamente decían que eran los nuevos Transformers que venían en la siguiente temporada. En esa época no sabíamos que no iba a haber una siguiente temporada de G1, sino que íbamos a terminar teniendo animales, pero eso es otro tema. Estos robots fueron muy comercializados. Yo recuerdo que eran un tanque, un jet y un auto. Aquí voy a pasar, estos son Micromasters y es de la misma empresa de Formulator Force, Mike the Minis. Esto, yo no estoy seguro si estas figuras que estamos viendo aquí son del mismo tamaño que los Micromasters originales, porque aquí le pusieron Mike the Minis, pero eso puede ser solo un nombre. Al no tener la figura en mis manos no puedo saber si son del mismo tamaño, y estoy mencionando esto porque en aquellos años yo me compré un blister que incluía 3 figuras que yo terminé sabiendo como 10 años después que eran Chaos de Micromasters, pero los que yo compré en esa época eran mucho más grandes que un Micromaster, eran del porte de una figura Core Class actual. Sin embargo, el molde era el mismo, solo lo habían hecho más grande. Aquí tenemos estos 4 que son el blanco que está a la izquierda es un automóvil y los otros son una ambulancia, un vehículo de bomberos y un camión de bomberos con un extensible. Yo no recuerdo en este momento si esos 4 son exactamente del mismo team, pero al menos los 3 que están en modo vehículo deberían ser del mismo. El otro podría ser un auto de policía, aunque no estoy seguro porque igualmente me recuerda a un automóvil deportivo. De todas maneras, los teams de Micromaster son tantos que es posible que en esa época hayan mezclado unos con otros. Lo siguiente, esto no es un Transformer propiamente tal, sino que es una lonchera. Las loncheras temáticas hicieron millonarias a muchas empresas en los años 80 y 90. Y aquí tenemos a este muchacho que es Convertible Robot, que es un robot que se convierte en esto. El modo alterno que se ve a la izquierda es muy parecido a Mixmaster, mientras que lo que está a la derecha tiene ciertos elementos del modelo animado de Mixmaster, pero no es exactamente igual. Yo diría que tiene parte de Mixmaster y tiene un poquito de Hook en ciertos conceptos. Y esto de mezclar cosas para hacerla pasar por algo nuevo era algo que también se utilizaba mucho en esos tiempos, porque como obviamente todo lo que estoy hablando en este video es ilegal, en términos de diseño y de comercialización en esos años, tenían que tratar de evadir de la mejor manera posible esto para tratar de vender. Lo siguiente es esto, y esta figura yo la tengo y la compré en este mismo envase. Este muchacho, que como pueden ver se llama Intellective Deform Car, es un clon de la figura de Jolt de la segunda generación que se convierte en la camioneta que están viendo ahí. Hay una curiosidad muy interesante con esta figura. Tengo que decir que el que yo tengo es de color azul en vez de ser de color púrpura, pero recuerdo perfectamente que en esos años los vendían de todos los colores imaginables. Lo llamativo es que la figura que ustedes están viendo dibujada es de color dorado como es la figura original. La figura original de la segunda generación tiene una maldición que es la del plástico dorado, un plástico que por la composición química que tiene se rompe solo, sin ni siquiera forzarlo, mientras que las figuras que están viendo aquí, este KO, este plástico por lo tanto no se rompe. La figura que yo tengo en mi colección y que van a ver algún día aquí en el canal es de plástico y se mantiene intacto después de todos estos años. Además, hay otra cualidad diferente y es que las figuras originales tenían unidos los muslos a través de un sistema de lienzos, mientras que esta figura que están viendo aquí, las piernas tienen ball joints. Lo siguiente es
Esto es un KO aquí hay un tema interesante de analizar porque este es un KO basado en la figura original de Diaclone de lo que posteriormente sería Grimlock de los Dinobots, pero fue modificado porque si se fijan le cambiaron toda la zona de la espalda para ponerle estas aletas, le pusieron una aleta en la cabeza, le cambiaron las manitos y además de esto le pusieron colmillos y un cuerno. Y esto es porque, como les comentaba antes, esto lo copiaron directamente de Diaclone en vez de copiarlo de Transformers. Eso quiere decir que en los años 80, mientras Hasbro estaba importando las figuras para convertirlas en Transformers, ya habían empresas chinas copiando las figuras de Diaclone, y comerciantes occidentales, al ver que Transformers se volvió un éxito, se pusieron a buscar en China y encontraron figuras transformables de los mismos personajes o muy parecidos que ya estaban creados, así que los compraron, se los trajeron para acá y comenzaron a vender. Esto que están viendo aquí es un KO que obviamente es de Hightower, de la figura de Transformers, con ciertas modificaciones porque le cambiaron completamente la zona superior. Aquí me da la sensación, más allá de los cambios que son evidentes en la figura, en la zona del torso y en la cara, me da la sensación de que la parte extensible en realidad tenía una articulación y que en esta foto en particular no está. Esto es un clon o una figura que es copia de uno de los Insecticons, aunque me parece que tiene bastantes cambios. Esto es muy interesante porque esto es una Mantis. Y nosotros Mantis en la primera generación, si la memoria no me falla, no tuvimos hasta que llegaron los Deluxe Insecticons. Así que se trata de una mejora. Como pueden ver, aparentemente los bracitos se convierten en la zona de las patas delanteras y la parte de las patas se van a poner al costado de las piernas en modo robot. Es un diseño bastante interesante, pero me parece que toda la zona del pecho es copiada directamente de uno de los Insecticons que salieron en primer lugar. Esto que están viendo aquí es una figura que literalmente no sé lo que es, tiene muchísimo cromo. No sé de dónde proviene, si alguien en los comentarios lo sabe, que me deje en los comentarios porque no sé realmente qué es, ni qué se convierte, ni de dónde viene. Aparentemente es una figura no demasiado grande, pero de momento no tengo más datos como para poder hacer más comentarios. Esto que están viendo aquí es una pequeña porción de los infinitos clones de Micromasters que salieron a principios de los 90. Los Micromasters ya eran muchos, ya existían las variantes japonesas y las variantes americanas. Además estaban los que venían en los packs dobles, los cuádruples, los squads, los que venían con las bases, y esto dio pie a que sacaran múltiples copias con diferencias de color por parte de las empresas orientales y que se vendieron en Occidente como pan caliente porque eran muy baratos. Incluso para la época, estas figuras pequeñitas eran muy baratas y era muy fácil comercializarlas porque por un precio bastante accesible tenías 2 o 4 figuras con modos alternos diferentes y que incluso tenían una buena articulación para la época. Aquí, esto era algo que yo comentaba anteriormente cuando mostré una de las otras imágenes. En la parte izquierda de la pantalla es uno de los Micromasters, parte de los teams que se juntaban de dos robots en un vehículo, y a la derecha están viendo una copia que es oversized. La figura que es una copia no es exactamente igual, y esto es algo que pasa mucho con los oversized, que pierden un poco la proporción porque no es lo mismo de una escala a la otra, y es probablemente esta relación de tamaño a la que yo estaba haciendo referencia un momento antes. Esta figura que están viendo aquí, al menos en lo que yo estoy viendo, no me parece que sea un KO directo de Mixmaster, pero estoy seguro que lo vendieron como que fuera parte de los Constructicons, porque si se fijan en esta parte, en esta figura, las piernas están en la parte posterior donde está el mixer, mientras que en Mixmaster es completamente al revés, y los brazos están en la parte delantera del modo vehículo. Sin embargo, el hecho de que lo hayan puesto de esta manera, con esa paleta de color, hace una clara referencia a que estaban tratando de encajarlo. Y una sección de análisis de copias de Transformers no puede estar completa sin que salga un Optimus al camino, y en esta ocasión tenemos a Battle Convoy Car Robot, que es una figura que se comercializó y debe haber sido el sueño de mucho fan en esa época, porque es un KO del convoy japonés, es decir, aquí se copiaron el convoy de la figura de la línea japonesa y lo comercializaron en Occidente, y la consecuencia de esto es que le pusieron convoy,
que es el nombre que Optimus Prime tiene en Oriente. De todas maneras, por lo que se alcanza a apreciar tanto en la foto como en lo que se ve dentro del blister, aparentemente se copiaron el molde completo y solo le cambiaron los stickers de la parte del tráiler, que es donde sería más evidente. Da la sensación en las ruedas, por la calidad de la imagen, no puedo saber si es que realmente las pintaron con esas partes plateadas o le pusieron unos stickers encima. Si lo pintaron de plateado, probablemente esa pintura era cromada y tenía bastante buena duración. Yo tengo algunos KOs antiguos que el cromo ha sobrevivido más de 20 años. Y seguimos con los camiones. Esta copia que están viendo aquí es un KO de la figura de Jinrai de Transformers Master Force. Sin embargo, lo vendieron de forma individual. Lo divertido es que lo pintaron de blanco con verde y rojo. Es una figura muy navideña e incluye dos armas. Yo realmente, por lo que estoy viendo, me da la sensación de que incluyeron este vehículo, que también es una copia de un Transformer japonés. Yo diría, no estoy 100% seguro, pero diría que este auto es uno de los componentes de Rad Caesar. Esa es la impresión que me da, no estoy 100% seguro porque es una copia a la que le realizaron varias modificaciones. Lo siguiente que quiero mostrar es este reloj que se llama Racer, de la marca Quintel, y que se convierte en un espectacular jet, básicamente con la transformación más simple de la historia, porque solo se le despliegan las alas, una mínima porción en la parte de adelante que correspondería al cockpit de la nave, y eso es todo. Y yo tengo que decir que en esa época existía también otro avión que lo comercializaron mucho, dividiéndose entre Transformers y Robotech Macros, porque era de color gris, se le desplegaban unas alas y una cabina alargada y tenía como más un estilo de avión tipo jet, como un F-15 o un avión de Macros. Voy a pasar al siguiente, que es otro de los vehículos de construcción. Es de color azul con partes en gris. Y esto está inspirado en los Constructicons. Me parece que copiaron el molde de Scrapper, puede ser por la zona de los hombros, me parece, y la transformación es bastante parecida. En la parte, en el modo alterno que se puede ver, yo no sé si la figura es así, le falta una parte, pero parece como que se hubieran comido toda la parte de la pala mecánica que va en la figura original, mientras que la zona de la cabina la cambiaron completamente. Como decía antes, pasaba mucho que hacían esto de copiarse un molde y cambiarle ciertos elementos o intercambiar entre unos vehículos y otros para crear estas cosas nuevas. Y hay que decir que los niños en esa época no nos fijábamos tanto en eso, y muchas veces la desesperación o el ansia por tener una figura lo llevaba a uno a querer cualquiera que apareciera. Además, como la animación era inconsistente y habían tantas figuras, y además siempre estaban anunciando que venían más, uno también se tragaba un poco la historia de que tal vez el que tenías era el que iba a aparecer en el futuro. Esto que estoy mostrando ahora en pantalla, Transformers, con el clásico comentario de 2x1 Robot Troop, es un KO que se comercializó muchísimo, pero muchísimo en Occidente, y tengo que decir que este es probablemente uno de esos casos curiosos en donde tuvimos más disponibles figuras copia que la figura original del personaje de la continuidad de Transformers japonesa. Lo más llamativo de esto, primero, es que el molde es muy parecido a la figura original, y segundo, que todas las imágenes que tenemos en el blister corresponden a Gundam F91. ¿Por qué eligieron copiar imágenes de Gundam F91? Realmente no lo sé. Hay imágenes, me corrijo, porque en la parte inferior está el Gundam que me parece que es el Z, pero el que está en las dos partes superiores y el de cuerpo superior es el Gundam F91. Yo no sé por qué lo habrán hecho específicamente de Gundam, tal vez porque las series japonesas fueron muy populares y en Japón en esos años y a lo largo de toda la historia Gundam es una franquicia muy popular. Tal vez cuando estaban elaborando estos blisters, como en esos años no existía internet, no era como ahora que uno va a Google y simplemente busca tal cosa y aparece. Es posible que hayan tratado como de conseguirse imágenes de otros blisters para realizar las copias o el escáner, y hayan buscado como robots con esa paleta de color o algo similar y les hayan salido Gundams y simplemente decidieron copiarlos. Aquí hay otra
copia de la misma figura que estaba mostrando antes, en donde literalmente se copiaron el título de Return of Convoy, que es a donde pertenece esta figura, marcando que es un triple changer porque esta figura se convierte de robot a un jet y también a una base. Originalmente esta figura puede interactuar con otras, pero desconozco si el KO puede realmente interactuar o no. A mí me da la sensación que en esa época existían KOs de dos portes distintos, uno que era más pequeño, para hacer una comparativa aproximadamente del porte de un Voyager actual, y uno mucho más grande como los líderes de Titan's Return. Sin embargo, no estoy seguro si alguno de esos dos tamaños es exacto a la figura original o no. Lo siguiente es un KO maravilloso de uno de los Constructicon The Slug de la primera generación, que fue copiado del molde original japonés con tanto cromo que llega a brillar en la imagen. Aquí hay un detalle de la cola en donde, como comentaba con el KO de Grimlock, también se le realizaron algunas modificaciones y también hay unas cosas que son diferentes en la parte de la pata. Aquí hay otro, curiosamente esta figura no es la misma, esta figura que están viendo aquí no es la misma que esta. Utilizaron el mismo molde pero le hicieron algunos cambios, los cuernos son diferentes y además en la zona de la cresta también hicieron una modificación. Lo siguiente es otro KO de un Dinobot que le pusieron Prehistory Animal, es el número 3 y es un Brontosaurus, y la figura que está en modo robot se lo calcaron idéntico del molde de los Transformers o de la figura japonesa, mientras que el modo alterno no se ve realmente mucho en el envase. Aquí tenemos otro y esto es muy interesante porque este Prehistory Animal, esta figura que están viendo aquí, tiene una modificación bastante grande porque le agregaron unas alas que van en el lomo del modo alterno y le cambiaron completamente la cabeza, además de ponerle aletas en el dorso. Por lo tanto se inventaron este Brontosaurus con este modo alterno que es completamente diferente y las alas eran plegables. Aquí se puede ver un poco más que las alas están plegadas en modo alterno. Aquí tenemos, este es un KO de Snaptrap, creo que se llama Snaptrap, de los componentes de King Poseidon. Me van a perdonar en esta parte, pero nunca me he aprendido los nombres del grupo, ni del combiner, ni de los integrantes de este equipo, pero lo voy a poner aquí en pantalla para que se entienda de lo que estoy hablando, con cromo dorado por todas partes, que prácticamente parece una figura Lucky Draw. Y aquí tenemos otro que es del molde probablemente de Snarl, que le cambiaron completamente la cabeza por esta cómica cabeza con unos dientes blancos. Aquí hay una toma completa de esta misma figura para que puedan apreciar que incluso es divertido porque en la mitad de la sección le pusieron unas aletas que sugieren como más una especie de como de cocodrilo, haciendo un poco de match entre comillas con la cabeza con esos dientes blancos que están en la parte de la izquierda, mientras que en la parte de atrás, en la zona translúcida, le pusieron estas aletas doradas más acercadas al molde que terminamos viendo en Transformers, mientras que en la cola le volvieron a hacer otros cambios. Este es un caso muy curioso porque esta radio AM que están viendo en pantalla es un KO que al mismo tiempo está inspirado en una figura que es original. En la lista de reproducción van a encontrar por aquí en el canal en alguna parte cuando estoy hablando de figuras latinas, y dentro de las figuras latinas una compañía argentina licenció hacer una figura de Transformer que se convierte en una radio y es una figura oficial. Sin embargo, hay unos KOs múltiples de ellos, algunos exactamente iguales y algunos con ciertas diferencias que se comercializaron también en esa época. Esto que están viendo aquí, que se llama Jet Robo, es un KO de la figura de Jet Robo, que es la sublínea original japonesa, desde donde provienen los que finalmente terminarían convirtiéndose en los Seekers de los Transformers. Aquí la copia viene directamente del original japonés. Hay diferencias de color porque está inspirado en la figura japonesa, y lo más curioso es que aquí incluyeron incluso el piloto. Se puede ver en el interior del blister en la esquina superior derecha de la pantalla y también en la imagen inferior derecha, que es una figurita pequeña con dorado y azul, y ese se podía meter en la cabina del modo alterno. Hace un rato yo mencioné ese avión que estaba dentro de un blister, que dije que habían dos más. Este es otro, el que se convertía en tanque. Aquí está en su modo alterno. La transformación era bastante sencilla, creo que básicamente solo se extendían las piernas, las orugas de las piernas se movían hacia el otro lado y se ponía la parte de la cabeza de forma evidente, y eso era todo. Y en estos habían varias versiones.
Estaba por lo menos esta versión en mate y había otra versión con colores metalizados. Y el tercero del grupo es este que se convierte en un automóvil, que también había una versión metalizada y también esta con versiones mate. Aquí lo estamos viendo en su modo robot, también en su modo vehículo, que es principalmente de color amarillo. Esto que están viendo en pantalla es uno de los innumerables KOs que se comercializaron de Top Spin y Twin Twist. Los moldes de los Throttlebots de la primera generación se comercializaron hasta donde yo sé como moldes más grandes que los originales en infinidad de combinaciones de colores brillantes, metalizados, mates, fluorescentes, con colores flúor, con mezclas de todo tipo de colores de piernas, brazos, cabezas y torsos, y además de esto, con comillas modos alternos muy distintos porque los disparadores que están viendo en las alas y la parte delantera del modo alterno, que es la pieza que está independiente de color rojo, eran también muy diferentes. Habían unos con dos, uno con un disparador, con unos alargados, unos más cortos, cabinas con taladro, sin taladro, alargadas, redondeadas, transparentes, con una cabina transparente y lo demás de plástico y muchas características más. Estas figuras tenían fricción, sin embargo no se transformaban con ese sistema semiautomático que tenían los Jump Starters en la primera generación, sino que lo tenía que transformar manualmente. Tengo que decir a nivel personal que prefiero un Transformer que yo tenga que transformar y que para mí era un valor agregado que tuviera fricción, pero que no hiciera nada de forma automática y por sí mismo. Estas figuras tenían entonces articulación en las piernas que estaban juntas, a pesar de no tener el sistema automático, no las podían mover de forma independiente, y también articulación en los brazos, y eran figuras bastante grandes. Eran aproximadamente como entre un Deluxe y un Voyager actual, mientras que los Jump Starters de la primera generación eran bastante más pequeños. Espero que les haya gustado este especial, déjenme su me gusta, su comentario, suscríbanse, participen en la pestaña comunidad y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.